Jesús de Nazaret. Si en tu vida hay lugar, allí yo estaré. No te puedo obligar. Si tú quieres entraré. Te daré a tu vida paz. Tan solo si me abres y me dices ven. Sé que soy muy insistente
amarme sin yo merecer. Ese amor tan grande que pudo lograr que también le amara. Porque me amas, porque me amas, Jesús. Si yo no hice nada para merecer tanto amor, porque me amas, porque me amas, Jesús. Algún día yo lograré comprender tu inmenso amor. Ahora yo le amo con todo mi ser y quiero entregarle todo lo que soy, pues me amó primero y lo hace además con amor eterno. Siendo yo enemigo me reconcilió, me hizo su amigo y luego murió para dar su vida en rescate por mí. Oh, qué amor tan grande. Porque me amas, porque me amas, Jesús. Si yo no hice nada para merecer tanto amor, porque me amas, porque me amas, Jesús. Algún día yo lograré comprender tu inmenso BR Radio presenta Dulce es tu palabra, todos los miércoles a las 8 de la noche. Entrevistas y testimonios que reconocen la grandeza de Dios a través de su palabra. Conduce Ángela Martínez. Bienvenidos. Feliz noche de bendición para todos. Les saludo en el nombre de mi Señor Jesucristo, deseando que la presencia de Dios en sus vidas, así como en la mía, sea un bálsamo refrescante que alivia, que facilita nuestro diario vivir. Y bueno, en esta noche quiero agradecerles por primero tener siempre la constancia de ver nuestro programa Dulce es tu palabra y recordarles, no conozco, la verdad no conozco un manjar más delicioso que disfrutar la palabra de Dios en nuestra vida. Y sobre nosotros ejerce autoridad. Entonces, en eso que uno invierte el tiempo, a eso a lo que uno le dedica la vida, el tiempo es vida, significa que yo me sujeto a esta misma autoridad. Dice Segunda de Crónicas 26, y dijo: Oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Y eso es lo que deseamos que sea Dios en nuestra vida, esa autoridad que nos viste, que nos dirige, que nos enmarca el camino. Entonces, les dejo este versículo para que ustedes lo tengan en su vida como ese referente, ese estándar que les hace saber, les hace ser conscientes, y cuando ustedes oren, miren este versículo como que les recuerda
al mismo Dios. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Entonces hoy los dejo con nuestro invitado, que yo sé que lo aman, yo sé que ustedes lo aman muchísimo. Para mí fue de gran bendición, una persona que lo recuerdo con mucha gratitud. Entonces disfruten mucho las experiencias del invitado del día de hoy. Dios les bendiga. Dios los Bueno, bendiga, Dios los amén, bendiga a pastor. todos. Me, Feliz amanecer de me bendición place para mucho todos. saludarlos, estar con ustedes. Amén. Me place saludarlos a todos en este día desde Medellín, de nuestra casa, donde nos encontramos cumpliendo con la cuarentena que ha ordenado el gobierno central, obedeciendo a las leyes como la Biblia nos manda, que debemos acatar, ser respetuosos de ellas. Aquí estamos con mi esposa Miret, mis hijos Mateo Alejandro, Sara y un joven que nos está acompañando estos días, que se llama Osneider. Y bueno, han sido unos días también para reflexionar, para leer la palabra, para compartir en familia y para descubrir que hay otros caminos, hay otras variantes, que el ser humano tiene unas capacidades, un potencial muy grande que Dios le ha dado y que tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias por difíciles que sean. Pero también son momentos para reflexionar, son momentos para darnos cuenta que el hombre da vueltas y da tumbos y está en procura y ha estado en procura siempre de alejarse de Dios. Cuando el hombre rompió su amistad con Dios allá en el Edén, y Dios lo llamó en medio del huerto, el hombre escuchó la voz de Dios y lo que hizo fue esconderse. Y huyó, y ha sido una carrera imparable. El hombre no se ha detenido de huir de la presencia de Dios, pero Dios tampoco ha desistido de buscarlo. Y vemos que en esa escapada el hombre se estrella, tropieza, cae, se estrella, pero ahí están las manos de Dios extendidas con misericordia para recogerlo y para levantarlo en sus caídas y mostrarle su amor. Amén. Entonces el hombre ha emprendido una carrera loca y ha corrido a la aventura buscando huir de Dios y Dios detrás de él. Y el hombre voltea a mirar y le dice: no me sigas más, no te quiero, aléjate de mí, no quiero saber de ti nada. Y Dios sigue en esa persecución amorosa, en esa búsqueda amorosa, pero el hombre huye y le dice: no quiero. Y en esa carrera, como ya dije, tropieza, se cae, se estrella, y Dios va y lo recoge. Y el hombre tiene que reconocer que sin Dios no llegará a ninguna parte, que no hay un destino seguro para él, si no es guiado, protegido, conducido y llevado de la mano de Dios. Esa ha sido la historia del hombre a través de todos los tiempos y los siglos. Por más que huye y no quiere saber de Dios, lamentablemente vienen situaciones duras, muy fuertes, donde él tiene que reconocer que él no es más que un pobre ser vulnerable, pequeñito. Que lo que pasa es que por las bendiciones de Dios, por no saberlas entender ni manejar, ni disfrutarlas, el hombre se apodera de ellas y se cree que es el dueño de todo y que no necesita a Dios. Pero mire cómo están ahora los mismos presidentes pidiendo que el pueblo ore, los científicos vencidos por un enemigo diminuto,
que una vez entra al cuerpo se reproduce por miles y por centenares de miles y destruye y ha destruido la vida de miles de personas en el mundo y tiene arrinconado a políticos, a empresarios, a potentados, a intelectuales, a científicos, a los que dicen no necesitamos de Dios, los tiene arrinconados. Bueno, sacamos algo de provecho también en estas circunstancias dolorosas y aún en estas circunstancias podemos aprovechar bien el tiempo. Así es. Pues a la inquietud de la hermana Ángela, yo quiero decirles que yo viví una experiencia muy dolorosa en mi vida. Cuando siendo un niño de apenas 6 meses fui abandonado por un padre que se fue y me abandonó. Y esto a medida que fui creciendo fue alimentando en mí un gran odio, un gran resentimiento y me sentía pues que para mí no había futuro, no había un mañana y me llevó hasta pensar en quitarme la vida y a intentar hacerlo. Pero Dios, como siempre, bueno y misericordioso, y en los planes de misericordia que tenía conmigo y con toda la raza humana, con todos los seres humanos, porque para Él no hay acepción de personas, me habló, se cruzó en mi camino y me habló, me abrió sus brazos, y yo lo creí y lo recibí. Amén. Porque el mismo ofrecimiento y la misma oportunidad y el mismo abordaje que Dios me hizo, se lo hace a todos los seres de la tierra, a través de la palabra, a través de un evangelista, a través de un predicador, a través de ese familiar que tiene, que es cristiano, pero del cual de pronto se ha burlado tantas veces, a través de ese vecino incómodo que le insiste que reciba a Cristo, a través de ese compañero de trabajo, de estudio, en fin. Dios lo cerca, lo acosa en el mejor sentido de la palabra y lo asedia con amor, ofreciéndole sus brazos. Lo hizo conmigo como lo ha hecho con todas las personas, solo que yo lo recibí, solo que yo lo creí, solo que yo lo acepté. Y si alguien lo acepta y lo recibe, lo cree, pues también le va a pasar todo lo bueno que me pasó a mí. Al recibir a Cristo, cambió mi vida. Y hubo un pasaje, hermana, que es la pregunta suya, hubo un pasaje que hizo que de mí saliera toda esa amargura. Amén. Porque yo creía que Padre, pues era el único que había, el que engendraba y que dependía de la bondad de ese Padre y de que fuera un Padre responsable la suerte de sus hijos. Y así humanamente es. Pero yo ignoraba que había un Padre celestial, que Él decía en su palabra, si tu padre o tu madre biológicos te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Y fue lo que sucedió conmigo. Un padre biológico se olvidó de mí, me abandonó, pero yo ignoraba que tenía un Padre celestial, el proveedor de todo, el creador de todo, el sustentador de todo. Y cuando lo conocí por la palabra, por ese pasaje, hermana Ángela, Salmo que si 27:10. abrazarnos, acogernos. Amén. Salmo 27:10. Sí. Si tu padre, aunque mi padre y mi madre me dejaren, si mi padre y mi con todo padre, Jehová me recogerá. Si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová Me recogerá. me di cuenta que Él había sido mi padre. Amén. Que Él había sido mi padre y había cumplido. Pastor Vicente, ahora yo Bien. le pregunto, su merced, ¿cuántos años tenía en el momento que conoció del Señor? ¿Y cuáles, digamos, fueron los versículos que en ese inicio
de su vida cristiana como que le enmarcaron su fe? Bueno, yo tenía 15 años de edad. Yo comencé a leer la palabra del Señor. Una vez me entregué a Cristo y sobre todo fue la vida y el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor lo que impactó mi vida. Cómo Dios se manifestó en carne, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y al manifestarse, el cuerpo de su manifestación pasó por todo el proceso. Fue engendrado por el mismo Espíritu Santo, es decir, Dios mismo tomó forma en el vientre de María, y allí engendró el cuerpo de su manifestación en carne, nació como todos los niños y creció, tuvo un desarrollo físico, cognitivo, en todos los aspectos, y llegado a su edad de los 30 años comenzó ya su ministerio con todos los milagros, y me fue impactando lo que él iba declarando, a qué había venido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La parábola de las 100 ovejas, cómo él va en busca de esa oveja perdida, y yo decía, Señor, esa oveja soy yo, y cómo él rescata su oveja, la trae sobre sus hombros, se alegra porque encontró su oveja, y todo eso a mí me conmovía y me llenaba de un amor y una gratitud hacia él, sabiendo que él me había buscado. Yo no lo busqué a él, me había buscado, me había encontrado, me trajo a su redil, a su iglesia, y a él, ahora él era mi pastor y yo era su oveja. Amén. Y esto me producía una alegría muy grande. Luego, cuando él comisiona a los discípulos para que vayan y prediquen por todo el mundo y los llena con su Santo Espíritu, entonces ahí también me veo yo, comisionado por él a través de los ministerios y dones que él me dio, la unción de su Santo Espíritu, el bautismo de su Santo Espíritu, me dotó, me capacitó, me armó, por decirlo así, para predicar y ser un predicador de su palabra. Bueno, todo esto, el Nuevo Testamento, primero los 4 evangelios, me llenaron y yo los leía, los releía y los releía. Y luego el libro de los Hechos, donde la iglesia, vemos que la iglesia es fundada y sobre qué bases, los viajes misioneros de Pablo y de los demás apóstoles, las cartas apostólicas, que ya son pues donde se habla de la doctrina de la iglesia, cómo debe estar conformada, el Apocalipsis, que es el libro del desenvolvimiento final de los eventos futuros, las profecías. Todo esto me llenó, me formó y me afirmó en Dios. Amén. Claro, después fueron los Salmos, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y todos los demás libros, por supuesto que sí. Pero lo que más me impactó en un comienzo fue el Nuevo Testamento. ¿Por qué libro empezó, hermano Vicente, en su Yo inicio de comencé, vida cristiana? pues a ver, yo no sabía muy bien, inclusive les voy a confesar algo. Como yo nunca había leído la Biblia, jamás, y yo no sabía que había Espíritu Santo, yo no sabía. Es más, mire, la noche que yo fui a la iglesia fue la primera noche que yo iba a una iglesia evangélica. Jamás había ido a una iglesia evangélica. Ni sabía pues que las divisiones de la Biblia, pues nunca había tenido una Biblia en mis manos. No sabía que había Espíritu Santo. No sabía nada de dones, de ministerios. Es decir, era un jovencito de 15 años y no tenía conocimiento de Dios en absoluto. El conocimiento que uno escucha del común hablar de la gente, de mi familia, pero eso está muy lejano de la realidad. Entonces, la primera vez que yo fui a la iglesia, pues yo más bien estaba como al frente, por ahí diagonal a la iglesia,
en la noche y escuché que salía desde el templo, salía una voz que decía, Jesucristo puede cambiar tu tristeza en gozo y te regala una vida nueva si tú lo aceptas. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo estaba en la calle y escuché y me fui acercando, me paré ahí en la puerta y desde ahí escuché el mensaje y cuando el predicador terminó de predicar, dijo a alguien que levante su mano en señal de que acepta a Cristo como su Señor y Salvador y yo levanté mi mano y me invitó al altar y yo pasé porque esa era la iglesia central en Cartago, una iglesia grande en ese momento y pasé desde la calle, desde el andén hasta el altar con mi mano en alto, me arrodillé y comencé a hablar con Dios, a hablar, a decirle, Señor, aquí estoy, he escuchado lo que el predicador ha dicho, yo lo creo y yo no sé cómo se hace, Señor, pero yo quiero decirte que me perdones y que quiero ser tu hijo, sálvame y ayúdame y ten misericordia. Y comencé a llorar, pero era una cosa que yo no podía entender, ahogado en llanto, conmovido, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole ayuda. Una noche antes, eso fue un día martes, y una noche antes, el lunes, era que me iba a suicidar. Y entonces sentí que Él me acogió, me abrazó y yo llorando, después entendí, ¿no? Que era como llorando en su regazo. Y lloré como una media hora. Y cuando me levanté de allí, créame, que yo sentí que yo me sentía livianitico, como si hubieran quitado una carga muy pesada sobre mis hombros. Y una alegría desbordada, era un gozo, era una cosa, una felicidad, una paz. Y los hermanos que que habían pasado a orar por mí, me estaban esperando ahí que yo me levantara, me abrazaron y de una vez me dijeron, joven, vea, este viernes comienza una convención en Cali, pues yo no sabía que era convención. Y lo invitamos y le pagamos el pasaje y no sé qué. Y yo les dije, claro, yo voy. Así que de martes a viernes, pues hay 3 días. A miércoles, a jueves, a viernes. Yo me fui a Cali a la convención, fue en el Coliseo del Pueblo, y ahí en esa convención predicó el hermano Domingo Zúñiga, el anciano, y recibí el Espíritu Santo. A los 3 días recibí el Espíritu Santo. Yo estaba por ahí en una gradería, eso fue cuando termina un culto en el, ¿cómo se dice? En el receso, entre el culto de las 2 y el culto de las 4. Entonces abajo en la platea se quedaban un poco de hermanos, en ese tiempo se hacía así, ¿no? Un poco de hermanos hacían como un círculo y comenzaban a cantar con guitarras, con panderetas y a cantar, hacían las famosas fogatas que hoy se llaman. Entonces yo estaba en una gradería por allá muy arriba y miré abajo cómo se iban reuniendo hermanos y cómo cantaban. Y yo me fui bajando grada por grada hasta que me uní al grupo y le puse cuidado cómo cantaban y lo que cantaban y empecé a repetir, a cantar y a hacer palmas con ellos. Y de pronto sentí un poder, como una fuerza y se me erizó la piel y comencé como que se me enredó la lengua y resulté hablando en lenguas, pero duré como mucho rato, más de 40 minutos, y terminé con la camisa empapada, que escurría gota a gota, y cuando terminé, pues los hermanos me abrazaban, los que habían ido conmigo, que estaban muy pendientes de mí, me abrazaban y qué alegría. Yo no sabía qué había pasado. Lo que yo sabía que tenía un gozo, algo que yo no podía describir y que la lengua se me había enredado y no podía contenerme. Eso es lo que yo sabía. Y una alegría, una libertad. Y me abrazaban y me decían, recibió el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo. Recuerdo que de regreso de Cali a Cartago, nos vinimos en tren. Y de regreso, yo evangelicé todo el tren. De vagón en vagón me fui pasando y evangelicé a todos los pasajeros y entregué tratados. Y ahí comencé a servirle al Señor.
Amén, amén. Entonces, así fue como comencé a leer la Biblia, de esa manera. Ujú. Un versículo, hermano Vicente, con el cual usted, bueno, yo sé que habrán muchos, pero de pronto uno que su Mucho. merced diga, este versículo fue el que marcó esa etapa de amargura a esta etapa de gozo en la vida que Bueno, empezó a hay vivir en varios. Dios. Ujú. Por ejemplo, San Juan 8, 30 al 32. Sí, Ese es un versículo que a mí me marcó y se lo voy a leer textualmente aquí. San Juan capítulo 8 y el verso 32. Ese amén. pasaje a mí me marcó. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese versículo a mí me marcó porque lo pude comprobar que Él efectivamente me hizo libre de temores, de miedos, de incertidumbres, de tristezas, de depresiones, de traumas, porque las tenía los traumas, los Ujú. tenía, de tristezas, porque eran mis compañeras. Yo no tenía amigos en esa edad de 15 añitos y yo no tenía amigos, No. vivía muy solo Ujú. y vivía muy agobiado por la tristeza, me liberó de la soledad. Ujú. Ahora tengo, hermana, una familia inmensísima. Ujú. Mis hijos me dicen, papá, pero es que a ti te conocen en la iglesia tantos hermanos y pastores y hermanos, no solo en Colombia, en el mundo. Y tengo Amén. una familia, mire, la gloria sea para mi Señor. Si yo en Amén. este momento pudiera irme, si pudiera, no podemos por esta cuarentena, pero si pudiera los recursos y quisiera irme para Argentina, allá hay hermanos que me reciben. Si me Amén. quisiera Amén. ir para Londres, allá hay hermanos que van y me recogen. Si me voy a Japón, si me voy al África, donde yo me vaya, hay gente que me recoge y está conmigo y me recibe y siento que me quieren y me oyen. Entonces Dios me dio ese pasaje para mí fue clave. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Amén. otro pasaje, San Juan 14, 27. Conoceréis la verdad, perdón, la paz os dejo, Mi paz mi os doy. paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No Ujú. se turbe vuestro corazón, ni Ni tenga tenga miedo. miedo. Amén. Ese pasaje para mí ha sido clave porque en los momentos de dificultad que los tenemos todos, Así es. porque es necesario que pasemos por pruebas, ni más faltaba, pero en esos momentos, esos pasajes para mí han sido de mucha fortaleza, de mucha confianza. Amén. Pastor Vicente, un momento de alegría que haya generado en su vida como ese aterrizaje de gozo, de paz, de bendición, pero saber, bueno, de hecho que creo que Habacuc es el que dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Entonces, ¿qué versículo su merced define que lo llene de gozo? Que en momentos de tristeza, qué sé yo, de abatimiento, para usted sean su esperanza. Lo llenen de esa confianza que Dios está con nosotros, que usted se siente cubierto bajo la protección de Dios. Mire, por ejemplo, cuando pases por las aguas, Yo estaré yo contigo. estaré contigo. Y si Amén. por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, Isaías 43:2. sí, el saber, por ejemplo, que el Señor a nosotros no nos prometió que no íbamos a pasar por las aguas. Así El es. hecho de haberlo recibido, de ser sus hijos, de tener sus promesas fieles, eso no indica que usted y yo no tengamos que pasar por pruebas. Es más, Él dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿ya? Confiad. Entonces, Amén. esos pasajes a mí en momentos de prueba me llenan de mucha confianza y me traen mucha tranquilidad.
Amén. Porque él no me prometió a mí que nunca tendría que pasar por las aguas, nunca. Pero sí me prometió que cuando pasara por las aguas, Él estaría conmigo. Así es. Nunca me prometió que nunca, que no tendría que pasar por el fuego. Él lo que dice es cuando pases por el fuego, o sea, Yo cuando te toque estaré. pasar, no te quemarás, ni la llama Arderá arderá. en ti. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero también dice, pero confiad, yo he vencido al Vencido mundo. al mundo. Amén. Entonces, eso es lo que, esos pasajes, hermana, y que no son 2 o 3, son muchísimos Muchos, sí. los que tenemos en la Biblia. O sea, Dios nos rodea con miles de promesas, y lo que Así yo es. veo aquí, que son tantas promesas relacionadas con su provisión, con Así la es. provisión, porque vienen momentos de escasez, con la Ujú. sanidad, porque viene también la enfermedad, y como a todos los demás personas de este mundo nos golpea la enfermedad, Así ¿sí? es. Con la tristeza, porque todos somos seres humanos y tenemos un cuadro de emociones, ya, Ujú. que como todos los demás nos ponemos tristes, lloramos, ¿sí? Pero todos esos pasajes yo veo que Dios los pone aquí, allí, como para decirnos y reiterarnos y volvernos a reiterar. Y nos dice lo mismo de diferentes formas y en Amén. diferentes momentos y circunstancias. Entonces esos pasajes, que son muchísimos, pues para mí son el alimento para mi fe Pastor Vicente, y la decisiones. tranquilidad para mi espíritu. Amén. Pastor Vicente, un versículo que haya sido su dirección, como hoy en día el Waze, que hayan marcado una decisión muy trascendental, demasiado importante en su vida, y que usted haya dicho, este versículo definitivamente me ha mostrado el camino. Bueno, yo diría un pasaje, Ujú. más que un versículo, solo un pasaje, Ajá. ¿ya? Y yo lo tengo aquí en Mateo capítulo 14. Sí. Y ese pasaje tiene que ver con una enseñanza que él le dio a sus discípulos. Y esa enseñanza, yo le he llamado a eso, pues, que es como, eh, que es como un taller que él les dio a ellos, a los que iban a extender su reino en todo el mundo, Ujú. hasta lo último de la tierra, que este taller es dirigido a ellos y a nosotros, un seminario taller, por decirlo así. Ujú. Y ese seminario taller tiene que ver con un tema, la dependencia de Dios. Y Amén. está en Mateo capítulo 14, Mateo 14 a partir del verso 13. Y es Amén. cuando él se los llevó a un lugar desierto y apartado, se llevó una multitud de, diría yo, por lo menos 15,000 personas. Sí. Porque el evangelista dice que fueron 5,000 hombres, pero también aclara sin contar las mujeres ni los Y los niños. niños. Entonces, por lo menos 15,000 personas se llevó para darles un taller, un seminario taller, Ujú. y especialmente a sus discípulos, sobre la dependencia de Dios. Amén. Yo he aprendido, hermana Ángela, Ujú. que nosotros los hijos del Señor, una de las primeras materias o asignaturas que debemos hacer en esta gran escuela del servicio a Dios y de la vida con Dios, de Ujú. nuestra relación con Él, es aprender a depender de Él. Y eso todo servidor tiene que hacerlo, hacer esa asignatura, verla y, Vivirla. ¿cómo se dice? Aprobarla. Ah, ok. Todo Ujú. pastor, todo misionero, todo servidor de la iglesia local, todo joven y todo hijo de Dios, para permanecer y terminar en victoria, tiene que aprender y aplicar a su vida lo que es la Dependencia. dependencia de Él. Así Y es. entonces, si usted quiere el pasaje, se lo voy a dar un poquito más corto Ujú. en Juan, capítulo 14, ¿sí? Sí.
te lo voy a dar ahí. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. A ver si lo encuentro. Capítulo 15, perdón. 15. Y capítulo 15 de Juan, ¿sí? Sí, sí, señor. Y le voy a dar el texto, el versículo. Amén. El verso 5 de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, Nada nada. podéis hacer. Así es, amén. Entonces, esa dependencia de Dios, o el aprender a depender, conocer y aprender a depender, vivir dependiendo de Él, nos lleva a entender eso, que Ok. separados de Él nada podemos hacer, y por eso nuestra vida debe ser de una absoluta dependencia de Él. De Dios. Amén. Pastor Vicente, un momento que usted haya tenido de duda. ¿En algún momento ha llegado usted en todo este largo camino que ha vivido de la mano de Dios, donde usted se haya preguntado, ¿realmente será que Dios sí está conmigo? Bueno, yo le voy a decir francamente, yo nunca he dudado que Dios esté conmigo, Ujú. nunca. No, y espero que no suene pues como pretencioso, como no, pero créame que no, porque pues yo, a ver, estoy cumpliendo, ya cumplí 48 años de bautizado. Amén. Acabo de cumplirlos ahora en febrero, el 8 de febrero. Y he procurado siempre alimentar mi corazón, mi mente con las promesas del Señor. Y sabe una cosa, que yo no simplemente leo la Biblia. Ujú. Estoy comenzando a leerla otra vez. Yo he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis varias veces. Y lo estoy leyendo ahora, me propuse en esta cuarentena volverlo a hacer. Y yo nunca leo, por eso yo, por ejemplo, en un día me puedo leer 5 o 6 capítulos apenas, máximo 10, porque yo nunca leo y leo y leo, sino que leo y estudio. Ujú. Yo no puedo pasar por un versículo que me llama la atención, o por una frase que me llama la atención, o una palabra que me llama la atención y seguir. Yo no puedo. Ujú. Yo inmediatamente me detengo y entonces ya me voy a relacionar esa palabra o ese Amén. texto con otros. y entonces yo voy leyendo, pero con estudio. Ujú. Bueno, y así es como yo hago, pues, siempre lo que tiene que ver con la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Amén. Entonces yo me voy alimentando mucho, ¿ya? Ujú. Y porque, vea, créame que, por ejemplo, yo me detengo y yo digo, por ejemplo, ayer estaba leyendo sobre la Torre de Babel, en el Ujú. capítulo 11 de Génesis, ¿ya? Y viendo la insistencia del hombre, yo me detuve y me puse a analizar. Habían salido de una tragedia mundial como fue el diluvio, ¿sí? Sí. Que fue el caos, fue el cataclismo que acabó con toda la especie humana y la especie animal, todo. Y solo quedó, Dios tuvo allí un remanente pequeñito para volver a llenar la tierra. Y Empezar. hombre, y ya estas personas están en una actitud de rebeldía con Dios, Mm. desafiante. Construyamos una torre cuya cúspide llega al cielo. Los hijos de Noé también, bueno, y situaciones difíciles. Entonces yo me pongo a analizar eso y eso me alimenta. Y Así yo es. digo, Señor, guárdame, ayúdame. Luego veo la fe de Abraham más adelante, ¿no? Que Amén. Dios lo llama, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y bueno,
Y este hombre se fue y le obedeció a Dios. ¿Ya? Así es. Entonces todo eso, y Dios le hizo una promesa y no fue que se la cumplió al mes, a los 2 meses, al año, Mm, pasaron años. Y más bien Dios esperó que él estuviera viejito y esperó que biológicamente no se pudiera. ujú, Con 99 años y su esposa 90 o ujú. 91. Y Dios esperó hasta que humanamente y No se podía. biológicamente fuera imposible. Imposible. Entonces entonces yo, por ejemplo, también leo, por ejemplo, cuando le dicen al Señor, Lázaro, el que amas, está enfermo. Y el Señor esperó que se muriera. Ujú. ¿Ya? Sí, Y señor. eso lo hizo a propósito, para él mostrar su gran poder y como su gloria la manifestó. Entonces todo eso a mí me lleva a afirmarme en la fe y que sí llegan a la mente mensajes, claro, Ujú. pero yo inmediatamente le pongo la artillería y le Amén. disparo unos misiles de la palabra. Pues mire, algo clave, hermanos, los que vean este video, cuando el diablo lo ataque a usted con pensamientos, con mensajes, eh, mm, dispárele usted con la palabra. Amén. Dele una estocada con la espada del Espíritu, que es la palabra. No con sus argumentos, no, con la palabra. Amén. Las veces que el diablo tentó al Señor en el desierto, cada tentación el Señor la contrarrestó con la palabra. Escrito está, Escrito está. escrito Así. está. Entonces yo le soy franco, yo no recuerdo pues en este momento Ujú. haber dudado de la fidelidad de Dios conmigo. Amén. Y definitivamente la Biblia dice, ¿con qué limpiará en el caso del joven? El joven su camino con guardar su palabra. Pero para Claro, guardarla hay que leerla, hay que lo mira, que su merced hace. mire, hermana Ángela, le voy a leer un pasaje acá. Sí, señor. Y bueno, ahora tengo que predicar porque me están esperando. Ok, está perfecto. Pero aquí le voy a leer, mire, lo que la palabra del Señor dice. ¿Sí? ¿En dónde? Mire, en primera carta de Juan, Sí, señor. el capítulo 2, Sí, ¿ya? Y el verso 12 en adelante. sí, señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros el verso 12, ¿verdad? Ahora viene el 13. Sí, señor. ¿Sí la encontró? La Padres. primera carta de Juan, capítulo 2, verso 13. Sí, señor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, y ahora le hablo a los jóvenes. Os Amén. escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Amén. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora vuelve con los jóvenes. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque Porque sois sois fuertes. fuertes Y ahora viene lo otro. Y la palabra de Dios permanece en en vosotros vosotros. Y habéis vencido. al maligno. Entonces podemos hacer como parafrasear este pasaje. Lo podemos parafrasear con toda tranquilidad de que no Amén. le vamos a faltar a la fidelidad al texto o a su interpretación. Entonces podemos decirlo así. Habéis vencido al maligno porque sois fuertes. Y sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en Permanece vosotros. en vosotros. Amén. Qué gran enseñanza, Pastor Vicente. Valoro Oiga mucho. eso, Sí, señor. hermano, oiga. Habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque sois fuertes. ¿Y por Amén. qué sois fuertes? Sois fuertes porque la palabra de Dios Permanece. permanece en vosotros. Qué Entonces, gran enseñanza. no sois fuertes en este caso porque seáis jóvenes. Ujú, No sois fuertes en este caso porque tengas mucha vitalidad y energía. No. Eso es para las cosas físicas. ujú. Aquí está hablando de una fortaleza espiritual, de Amén. ser fuertes en la fe,
de ser fuertes en la confianza en Dios. Amén. Pero es que me encanta tanto, permítame que lo repita, porque quiero que quede ahí. Amén. Os he escrito a vosotros jóvenes, os he Porque escrito a sois vosotros fuertes. jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero yo me voy de atrás para adelante. Amén. ¿Por qué habéis vencido al maligno? Porque sois fuertes. ¿Y por qué sois fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en en vosotros. vosotros. Amén, Pastor Vicente. Un privilegio haberlo tenido en este espacio que se llama Cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Y hermano Vicente, usted nos ha dado una lección muy, muy profunda de crecimiento en la palabra de Dios y de la necesidad de escudriñarla. No podemos conocer a alguien que no nos interesamos por descubrir, por conocer, por aprender. Pastor Vicente, solo gratitud hay en mi corazón por haber aceptado esta invitación, por su sencillez y su generosidad. Y bueno, que sea mi Señor guardándolo, dándole todavía más conocimiento para que nos comparta. Y bueno, en otra oportunidad lo volveré a llamar. Gracias, este espacio siempre estará abierto para su merced, para los que quieran también estar aquí y compartirme esas experiencias que han vivido de la mano de esta palabra preciosa. Bienvenidos. Y a usted, Pastor Vicente, feliz tarde y Dios me lo bendiga. ¿Quiere añadirle algo más? No, despedirme de ustedes. Un saludo muy especial, hermano Julio César. Amén. A esos hijitos preciosos que los veo crecer. Y siempre cuando fui pastor de ustedes, y lo quiero decir, no como un simple cumplido, hermana Ángela, cuando tuve el honor de ser pastor de ustedes, siempre los vi a ustedes como familia, como hogar, como un hogar ejemplar. Gracias, Unos hermano. padres preocupados por sus hijos, y me llamó mucho algo la atención, que en todo lo que ustedes hacían, siempre estaban sus hijos involucrados. Amén, gloria a Dios. Todo lo que usted hacía, por ejemplo, en su servicio en la iglesia, siempre estaban los niños colaborando, llevando, trayendo, y en todo lo que hacía el hermano Julio César, igualmente, ustedes involucrados apoyándolo. Eso siempre me llamó la atención y lo tomé como un bonito ejemplo para todos nosotros. Gracias por haberme llamado. Ay, pastor. Un abrazo para todos los que vean este video, esta charla que hemos tenido, y que el Señor Jesús nos siga ayudando. Y me despido con esto. Ayúdenme a orar al Señor, porque mi oración siempre ha sido que si el Señor me regala unos años más de vida, tengo 63 cumplidos, quiero llegar a la vejez, si Él lo permite, pero ser un anciano sano. No digo solamente sano en salud física, sino sano en la fe. Que sea verdaderamente un consejero, no un regañón, sino un consejero para los jóvenes, y que un día me recuerden, no tanto por lo que hice, sino por lo que fui. Amén, Dios los gloria a bendiga Dios. y un abrazo para todos. Amén, pastor. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Y bueno, gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros en esta noche. Que tengan un resto de semana muy bendecido y que la gracia y la misericordia de Dios sea ese bálsamo fresco que perfuma su vida, que dirige su vida. Gracias por conectarse en A Dulce es tu Palabra. En la medida que puedan, compartan el enlace, que a alguien ha de edificar este contenido. Bueno, Dios les bendiga, feliz semana y nos vemos confiando en Dios el próximo miércoles aquí en Dulce es tu Palabra de 8 a 9 de la noche, solo por BR Radio. Gracias, Dios les bendiga. BR Radio presentó Dulce es tu Palabra. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden, todos los miércoles a las 8 de la noche. Dios les bendiga.
Jesús no es un cuadro que se pueda colgar, Él no es un amuleto que se deba llevar. No es solo una historia que deba recordar, no es nomás un recuerdo que no puedo olvidar. Él es más de lo que tú pudieras pensar, a nadie como Él tú podrás encontrar. Ni en la tierra o el cielo, ni en el fondo del mar, no hay quien se le parezca. Él es más, mucho más. Es la vida, el camino, Él es la verdad, el comienzo y el fin, principio y final. Él es la luz del mundo, el verdadero pan, consejero, Dios fuerte. Si tú vienes a Él, Él te hará descansar, y si tú le conoces, te libertará. Y si quieres seguirle, Él te puede guiar. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz. Mi Jesús no es un cuadro que se pueda colgar, Él no es un amuleto que se deba llevar. No es solo una historia que deba recordar, no es nomás un recuerdo que no puedo olvidar. Él es más de lo que tú pudieras pensar, a nadie como Él tú podrás encontrar. Ni en la tierra o el cielo, ni en el fondo del mar, no hay quien se le parezca. Él es más, mucho más. Es la vida, el camino, Él es la verdad, el comienzo y el fin, principio y final. Él es la luz del mundo, el verdadero pan, consejero, Dios fuerte. Si tú vienes a Él, Él te hará descansar, y si tú le conoces, te libertará. Y si quieres seguirle, Él te puede guiar. Él es el Padre eterno, es la vida, el camino, Él es la verdad, el comienzo y el fin, principio y final. Él es la luz del mundo, el verdadero pan, consejero, Dios fuerte. Si tú vienes a Él, Él te hará descansar, y si tú le conoces, te libertará. Y si quieres